Hoy quiero hablarles de dos temas que no solo nos invitan a pensar, sino que también nos confrontan con aquello que hemos creído durante muchos años. A pesar de que hoy deberíamos de hablar sobre Pentecostés, hoy vamos a hablar sobre el origen o el centro de esa fiesta que como iglesia del Nuevo Testamento hasta nuestros días deberíamos de estar celebrando. Hoy vamos a verlo desde otro punto de vista. En esta festividad, como les dije, se habla mucho del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va más allá de una simple fiesta. La gran mayoría, y si no es en todos los casos, de todos ustedes que están aquí, hemos leído alguna vez el libro de Eclesiastés o hemos escuchado hablar del libro de Eclesiastés. ¿Alguien sabe de qué se trata Eclesiastés? ¿Lo han leído o que se han escuchado algo? Tal vez no lo has hecho, pero déjame decirte que el libro de Eclesiastés es el libro más filosófico de la Biblia. Y es el libro que nos confronta filosóficamente sobre las cuestiones de la vida y del porqué de las cosas. Y hay muchas atribuciones que se pueden sacar del libro de Eclesiastés. Pero quiero irme a desmenuzar un poco a poco esta parte del libro de Eclesiastés. Su nombre real no es Eclesiastés, así es la traducción a nuestro castellano actual, derivado del griego y del latín. Pero su nombre real es Coelet o Coelet, con C o con K. Y su significado se traduciría a nuestro castellano como el asambleísta, el predicador, el maestro o el que convoca a la gente. ¿Sí? Entonces Eclesiastés es Coelet, ¿sí? Y es el predicador, el asambleísta, el maestro o el que convoca a la gente. Y también a lo largo de la narración del libro es el seudónimo o título funcional de quien habla en primera persona en el mismo libro. Este libro que abre y cierra con una frase muy particular, y esa sí la han escuchado todos: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Eso sí lo hemos escuchado, ¿sí o no? Bueno, si la has escuchado y no sabías quién la había dicho, bueno, la dijo el predicador, o sea, el Coelet, ¿sí? Eclesiastés. Y esa parte que vanidad de vanidades, y siempre se nos ha enseñado que es pues algo superfluo, algo pues vanidoso. Pero la realidad es que en el texto original, la palabra que a nosotros se nos ha traducido como vanidad realmente es Hebel, con H y V, Hebel. Y es utilizada 38 veces en todo el libro, ¿sí? Esa palabra Hebel. Y entonces dice así, se los voy a leer textualmente, Eclesiastés 1, verso 2. Vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otra versión diría, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra originalmente usada, como les dije, para vanidades es Hebel, que fue interpretada en la versión de la Vulgata Latina. Y si no sabes qué es la Vulgata Latina, es la compilación que se hizo de todos los manuscritos que en su momento existieron allá por el siglo IV de nuestra era. Y al sumarse todos, se les dio el nombre de Vulgata porque estaba escrita también en latín. Entonces ya con eso se recopilaba desde la Torá, o sea, los escritos de los hebreos, de los judíos, en fin, todos, hasta lo que había de los apóstoles en ese tiempo. Por eso se le llama la Vulgata Latina. Cuando se traduce del hebreo o del griego koiné, que es mucho del lenguaje con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koiné es un griego antiguo. ¿Sí? La Vulgata Latina, o quienes hicieron la traducción, utilizaron la mejor palabra que para ellos les resultaba fácil de entender, y esa palabra era vanitas o vanitatis, que es vanidad para nosotros hoy día. ¿Sí? De ahí deriva vanidad. Y en nuestro castellano actual permaneció indiscutida
dentro de la sociedad cristiana durante más de un milenio, hasta el siglo XX, donde comenzaron algunos estudiosos, algunos teólogos a debatir sobre si era correcto la interpretación que se daba a esa frase. Pero en la antigua poesía hebrea, la palabra Hebel, y es ahí donde quisiera yo que nos retomáramos el mensaje real. La palabra Hebel formaba parte del repertorio de imágenes que, al igual que agua, vapor, neblina o humo, servía para describir la fragilidad y el carácter efímero de la condición humana. Entonces ya vemos como Hebel no es realmente vanidad a como nosotros interpretamos hoy, vanidad. Si alguien te llega y te dice, ¿a qué vanidoso eres? ¿O qué vanidosa eres? ¿Qué entiendes por eso? ¿Será un cumplido? ¿Será un halago? Si alguien te dice, ¿a qué vanidosa eres? ¿O qué vanidoso eres? ¿Qué te está diciendo realmente? Que somos superfluos, que nos dejamos apantallar por, ¿verdad?, por el glamour, o queremos apantallar a otros con todo el glamour y la aureola que pudiéramos tener, ¿sí? Y entonces así lo entendemos. Entonces cuando leemos vanidad de vanidades, sí, todo es vanidad y todo bajo el sol es vanidad. Ah, pues sí, es que todo es así como que superfluo, como que... Y entonces ahí metemos todo lo que engloba lo que es Dios. Y la realidad es que el libro de Eclesiastés no nos está diciendo y no nos está hablando acerca de ese concepto, sino nos está diciendo algo bien diferente. Y en la vida todo es completamente Hebel, como la neblina, la vida, y puede ser un enigma cuando intentamos aferrarnos a todo aquello que no es Dios mismo. ¿Cuántos de ustedes, de todos nosotros que estamos aquí, alguna mañana fría, cuando salimos de casa y de nuestra boca cuando hablamos sale vaporcito? ¿Lo han visto? Ese vaporcito, ¿lo pueden retener? ¿Lo pueden mantener? Si ponen una botellita y le ponen una tapa, ¿lo pueden guardar? ¿Lo van a estar viendo? No, ¿verdad? Bueno, así es lo que Eclesiastés está diciendo acerca de la vida y de todo lo que ocurre debajo del sol. Nosotros somos como un vaporcito, somos como esa parte que la vemos, pero no podemos retenerla. No podemos atraparle, no podemos sostenerla durante mucho tiempo. ¿Por qué? Es efímero, rápidamente se va. Si nuestro punto de vista de la vida no va más allá que debajo del sol, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. Esta es una frase que dijo un teólogo llamado Michael Eaton. Y él comentó sobre un estudio que hizo sobre Eclesiastés y señala que vivir enfocado exclusivamente en lo terrenal, en lo material y en lo temporal, lo que la Biblia llama debajo del sol, genera una profunda sensación de vacío y sin sentido si no existe una perspectiva eterna. O sea, si realmente en nuestra vida no hay una perspectiva de que va a haber algo más allá de esta vida, todo lo que hagamos va a final de cuentas ser un sinsentido. Sin sentido. En estos días meditaba yo sobre platicando con algunas personas, meditábamos sobre la fragilidad del ser humano en ciertas sociedades donde el ritmo de vida es tan amplio, tan alto, que realmente no tienen tiempo para ellos mismos. Los que viven dentro de una sociedad que les demanda desde salir desde muy temprano a casa y llegar hasta muy tarde, muy noche, y además para llegar, medio acostarse y en unas pocas horas levantarte e irte otra vez a seguir con tu rutina. Y veíamos que dentro de esas sociedades hay un alto porcentaje de suicidios debido a la falta y a la carencia de una evaluación y de un sentido de su propia vida. Todo esto cambia por completo lo que siempre se nos ha enseñado
sobre este texto. Este texto que hemos leído, siempre hemos pensado y se nos ha dicho y se ha predicado, inclusive yo creo que hasta yo mismo lo he predicado, que realmente todo lo que hagamos al final de cuentas va a ser vanidad. Porque si a lo mejor te va bien en tu trabajo, te quieres comprar un auto, qué vanidad. Porque si te va bien y sales de viaje, qué vanidad. Porque si te gusta vestir bien y compras tal marca o tal cosa, es vanidoso. Y todo es vanidad. Y lo hablamos de esta manera. Y hemos enseñado que no debemos de ser así. Y hasta hemos impulsado en la iglesia a vivir en un falso testimonio, a una falsedad en cuanto a tienes que ser modesto, tienes que ser tranquilo, o sea, discreto. Y hemos enseñado eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos entendido que lo que Dios quiere no es que te centres en ese sentido de vanidad, sino que te centres en que todo lo que hagas, todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que procures hacer, todo es efímero. Todo se va rápido. Todo. Tu salud hoy puede estar bien y mañana puede estar muy mal. Tu economía hoy puede estar muy bien y mañana estar muy mal. Tus estudios hoy pueden estar muy bien y mañana estar muy mal. O sea, en la vida todo es como ese vaporcito, es ese Hebel que va y se pasa rápidamente. Y ahí es donde debemos de entender la importancia de la vida que yo tengo. Dios me dio la vida. Mi vida, ok, es como ese vaporcito, sí, pero Dios me lo dio para que yo lo desarrolle y produzca sin caer en una vanidad, en un falso conformismo. Y cuando llegamos a ese punto de entender que no debo de vivir por ese falso conformismo, sino debo de vivir sabiendo que todo es rápido, se va, se pierde, con mayor naturaleza, con mayor fuerza, con mayor ímpetu, debo yo de evaluar todo lo que estoy haciendo. El texto que leímos de Ezequiel diría en esas palabras originales, Hebel de Hebels, dice Coelet, Hebel de Hebels, todo es Hebel. O sea, vaporcito, viento de vientos, dice el predicador, viento y vaporcito, todo es viento. O sea, todo es viento. ¿Cuántos podemos retener el viento? Nadie puede retener el viento. ¿Cuántos podemos retener una neblina? Yo he estado en neblinas terribles que no se ve ni aquí. Y manejando, ¿verdad, Alito? En plena sierra, camino de brecha, no se ve nada. Pues por más que quieres sacar un frasco vacío y atraparle y ponerle la tapa, cuando ves el frasco no hay nada, nada. Y esto nos lleva al libro de Santiago, capítulo 4, verso 14. Porque Santiago, y es más, ¿cuántos saben quién fue Santiago, el que escribió el libro de Santiago? Una persona, los demás no lo saben. Santiago se le llamaba Santiago el Justo y fue hermano de Jesús. De pasar de ser un incrédulo y un escéptico sobre su propio hermano, una vez que Jesús muere y resucita, Santiago se vuelve en un fiel seguidor del mensaje de Jesús. Y él escribe en el capítulo 4, verso 14, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Santiago mismo habla del mismo tema que Eclesiastés hablaba muchos siglos atrás. Al usar este concepto, Santiago transmite la misma lección práctica del predicador. Debido a que la vida es tan breve y está fuera de nuestro control, no debemos de depender de nuestras propias fuerzas ni jactarnos del mañana sin contar con la voluntad de Dios.
Yo sé que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos vivido a veces confiados en lo que somos o en lo que hacemos. Como la gran mayoría de ustedes sabe, yo no vivo de aquí de la congregación como otros muchos pastores lo hacen. Yo sigo trabajando. Y dentro de mi trabajo atiendo a varias cuentas que son las que me dan el sustento y también pues el sustento a la empresa para la cual presto mis servicios. Y había una cuenta muy específica, muy importante, que representaba un porcentaje muy alto de ingreso para la empresa. La empresa, por arrogancia y soberbia, no supo generar la política correcta para mantener esta cuenta. Y al final, por más esfuerzos que yo estuve haciendo y gestiones, perdimos esa cuenta. La arrogancia de los dueños de la empresa nunca quisieron reconocer el error. Hoy día, a 5 meses de haber perdido esta cuenta, se truenan los dedos. ¿Por qué? Porque su flujo de ingreso no está resultando satisfactorio. Obviamente mi ingreso se redujo, pero no estoy preocupado en ese sentido. No me trueno los dedos porque cuando más con se perdí, dije, Señor, pues mientras duró, gracias, porque fue una bendición tuya. Hoy ya no está. Señor, no sé si regrese. Si regresa, qué bueno. Pero si no regresa, Señor, yo sigo viviendo dependiendo de ti. Y la realidad es que Dios ha sido tan bueno, tan grande, tan misericordioso, que inclusive nos ha permitido disfrutar los días de vacaciones. Por eso no nos vieron aquí estas 2 semanas. Alguien diría, pastor, deja muy bien las ofrendas de la iglesia, ¿no? Se fueron de viaje. Pues no, déjame decirte que no deja. No deja. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que entra a la casa es para la casa, para el reino, no es para mí. Y en ese sentido, yo entiendo que la vida es efímera, la vida es pasajera. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y que mientras esté, Señor, yo voy a cumplir a lo que tú quieres que haga. Y eso es lo más importante. Pero esto nos lleva a otra escena poderosa de la Biblia, en la vida de Jesús y sus discípulos. Y para romperles el esquema de Eclesiastés, vámonos a cambiar de escenario, ¿sí? Vámonos al Nuevo Testamento. Y esa es una escena que muchas veces se ha predicado también con un énfasis distinto al que probablemente tú y yo, como en su contexto original, habíamos entendido. Con frecuencia esta historia se presenta como un simple relato sobre dudar y perder la fe. Y así la hemos tomado. Pero normalmente se nos habla de Pedro como el discípulo impetuoso, impulsivo, franco, rudo y apasionado, además de leal, pero vulnerable. ¿Cuántos podemos ser catalogados así como que nos parecemos en el carácter a Pedro? Impulsivos, aguerridos, o sea, como el Borras, ¿no? Se avienta así como. Pedro así es, o así fue. Más sin embargo, cuando vemos otra cara de la moneda, nos damos cuenta de lo que Pedro significa para nosotros. A veces vemos a Pedro que, movido por la emoción y sin pensar, quiso hacer lo mismo que su maestro. Pero al ver las olas, y de hecho la narración al que quiero que lleguemos, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, verso 22 al 36. Mateo 14 del 22 al 36. Y nos habla de un momento en el cual estaban los discípulos en la barca, en medio del mar, en Galilea, y iban a otro poblado que estaba del otro lado del mar. Jesús no estaba con ellos. Jesús se había quedado en tierra firme, ¿verdad? Acabando de atender unos pendientes que tenía. Lo quiso tener un tiempo a solas con su padre, con Dios. Y dijo, váyanse muchachos, yo luego los alcanzo. Pues los discípulos obedientes se fueron en su barca, ¿verdad?
Nadie pensó, ¿cómo los alcanzaría después? Porque pues, la Biblia no narra esa parte, pero pues yo creo que Jesús le dijo, sí, váyanse, y al resto los alcanzo, ¿no? Bueno, pues si nos vamos. Entonces fueron. Y dice que mientras iban navegando, de repente ven que Jesús viene caminando. O sea, nadie pensó que el maestro los iba a alcanzar después, pero caminando. O sea, era algo, no, o sea, fuera de toda lógica. Lo más común es que, bueno, a lo mejor hubiera alquilado otra barca o pedido prestado otra barca y pues fueran remando para alcanzarlos o no sé, algo así. Pero no, Jesús cortó camino y se fue caminando, ¿verdad? Y entonces cuando de repente lo ven a la distancia, dice que los discípulos se espantan y gritan de miedo porque piensan que es un fantasma. Y ahí comienza toda la narrativa que a veces nos hemos centrado en ver todo lo alrededor, pero no lo importante. Y esa narrativa se centra en un solo discípulo, Pedro. Pedro quería ser como su maestro. Y cuando nos han hablado sobre este tema, realmente nos han dicho que la lección suele resumirse de esta manera: no seas como Pedro. No le quites la mirada a Jesús o te vas a hundir. O sea, es lo que muchas veces nos han enseñado, ¿no? O sea, nos han dicho esa parte, ¿no? No seas como Pedro, ¿no? Que quitó su mirada del maestro y se hundió. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿no? Y bueno, pero vamos a leerlo con calma. Pero si leemos el pasaje con más cuidado, descubriremos que durante mucho tiempo se nos ha citado estos versos fuera del contexto. Y aunque se cree que en el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en arameo, eso es lo que se piensa, las copias y manuscritos que hoy día se tienen, todas están escritas en el antiguo griego, en el griego koiné. Y este mensaje o este pasaje nos permite asomarnos a la mentalidad de aquellos pescadores hebreos y al sistema de discipulado del primer siglo. Y cuando nos metemos a ver esa parte, descubrimos una riqueza grandísima sobre el mensaje. Pedro, la narración sobre el acto de Pedro o el error de Pedro, no se centra el mensaje sobre el error, sino en la declaración de lealtad más contundente que un discípulo podía hacer. Y fíjense ver, viene el verso 28, dice, Señor, si eres tú, está diciendo Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. O sea, allí nos centramos en todo el mensaje. Allí. Y cuando esa es la parte que vemos, decimos, bueno, ¿cómo era posible? Número uno, Pedro era un pescador. O sea, su oficio era pescador, ser pescador. Era el discípulo tal vez de los mayores que conformaban todo el grupo de Jesús. La gran parte de los discípulos eran gente joven, pero Pedro era uno de los más grandes. Tenía más tiempo siendo pescador. Entonces Pedro conocía el mar, sabía del mar. Él sabía que si tú te bajas de la barca en medio del mar, ¿qué es lo lógico que tiene que pasar? Hundirte. O sea, no había de otra. Pedro conocía eso. Seguramente también sabía nadar. Era un pescador. Y entonces cuando vemos esa parte, sí, allí, diríamos, ¿a quién se le ocurre pensar que iba a bajarse y caminar sobre el agua? Bueno, pues a Pedro. ¿Por qué? Porque él vio a su maestro que estaba haciendo eso. Y entonces es como Pedro reacciona. Y el verso 29 usa la palabra griega periepatesen, que significa literalmente caminaba o andaba. Y así es como se nos tradujo a nosotros. Pero en la mentalidad hebrea se conectaría realmente con una palabra que es alaj, con H, alaj.
Esta palabra significa literalmente caminar, por eso la traducción al griego y luego al castellano de caminar. Pero dentro de la cosmovisión judía se manejaba una acción derivada de esta palabra caminar y era alajá. Y esa palabra literalmente se refería a la forma de caminar, o sea, ya no simplemente a la acción de caminar, sino a la forma de caminar. Y era utilizada habitualmente por los estudiantes y los rabinos, los maestros, ¿sí?, que en ese tiempo eran quienes preparaban a los que querían salir adelante. Y se usaba para referirse a la aplicación práctica de la ley, o sea, que tú camines conforme a la ley o que tú camines conforme a tu maestro, a tu rabí. Y el modelo del aprendizaje que utilizaba este concepto te llevaba a que los discípulos tenían que dar frutos que fuesen similares o iguales a los de su maestro o su rabí. Más allá de la legalidad del pasaje, o sea, sobre este concepto que había en ese entorno, se enfoca en el discípulo de Pedro. Y en ese primer siglo, el objetivo supremo de un discípulo no era simplemente memorizar lo que su maestro le enseñaba. El objetivo era imitar exactamente su alajá o el alajá del maestro. Como el comer, el hablar, como él, o como el caminar exactamente como él o por donde él caminaba. De hecho, ¿se acuerdan que cuando llegaron por ahí, cuando Jesús comenzó a hacer su equipo de discípulos, llegaron unos de ellos y le dijeron: maestro, queremos seguirte. Ah, sí, qué bueno, vénganse. Pero ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: vénganse, les voy a mostrar dónde vivo. Y dice aquí la palabra que entonces ellos a partir de ese momento lo siguieron y no lo dejaron y siguieron con él. Y a cada uno de lo que Jesús llamó les dijo: ven y sígueme. Lo seguían a todos lados, sabían cómo era Jesús, caminaban como Jesús, hablaban como Jesús. De hecho, la noche que estaba siendo juzgado Jesucristo en el patio del sacerdote, la gente reconoció a Pedro, que estaba ahí en medio de todos, bien disfrazadito. Pero la gente dice que una sirvienta lo reconoce porque dice que él hablaba como Jesús, hacía todo como Jesús, bueno, olía como Jesús. No sé si no se bañaban, pero, o sea, sabían que era discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que imitar, ser igualitos a su maestro. De hecho, había una frase que entre los judíos se decía y era: cúbrete con el polvo de los pies de tu rabino. O sea, que cuando caminara el rabino, el polvo que levantara te tocara para que te ensuciaras igualito que tu rabino. ¿Sí? Y así era la forma de ser. Y entonces eso nos lleva a entender por qué Pedro le dijo: maestro, si eres tú, mándame a que yo vaya a ti haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Y entonces cambia todo nuestro pensar, porque ya vemos que no fue Pedro el que la regó, el impulsivo, el aventado, sino fue aquel que dijo: yo quiero hacer lo mismo que está haciendo mi maestro. Quiero hacer lo mismo. Pero otra parte que tenemos que entender es que el mar es un símbolo de caos. Para entender esta escena de Mateo 14, necesitamos saber qué lo que significa el mar para un hebreo antiguo. A diferencia de los griegos que amaban navegar, los hebreos tenían el respeto al mar o al océano. Para los hebreos, por lo general, el mar representaba el caos, la muerte, el abismo y la morada de las fuerzas oscuras, como el Leviatán. Y entonces allí entendemos por qué los discípulos, cuando vieron a Jesús venir sobre las aguas caminando, se espantaron y tuvieron terror, pensaron que era un fantasma. Es como si vas navegando y de repente te sale Poseidón, ¿no? Y dices ahí, o el Kraken, ¿no? No sé, algo así pensaron y se espantaron. Y Jesús dijo: tranquilos, soy yo, no teman. Y de hecho en la Biblia hay muchas referencias acerca del mar.
suceden cosas. En el mar se considera el abismo de los espíritus inmundos. Del mar saldrá el dragón en el libro del Apocalipsis. O sea, del mar habla muchas cosas en la escritura. El agua que se divide o se encrespa es la evidencia directa de intervención divina. El único que podría controlar el mar era Dios. Y de hecho, ¿se acuerdan de la otra escena que Jesús va en la barca? Él va en la barca con los discípulos y se desata la tormenta y casi se ahogan, casi se hunden. Los discípulos despiertan a Jesús y Jesús les dijo: oiga, estoy dormido, ¿por qué me despiertas? Es que no ves que nos ahogamos. Ya se para Jesús y ordena al mar que se calme. Y los discípulos dicen: wow, no manches, mira, hasta los vientos y los mares le obedecen. Wow. Solamente ¿quién podría tener control sobre eso? Dios. Y entonces cuando ven que Jesús viene caminando, no solamente es que venga caminando, sino viene sobre el mismo caos y los abismos. Él tiene el poder. Ese hombre que viene caminando tiene el poder. Y Pedro entonces, ¿qué piensa? Dice: yo quiero lo mismo que tiene mi maestro. Yo quiero hacer lo mismo que hace mi maestro. Yo quiero caminar igual como lo hace mi maestro. Y quiero estar sobre todo lo que es contrario a Dios. Y es así como podemos llegar a la conclusión de que siempre ha sido tan impactante la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús, porque a veces sí somos nosotros. Y de hecho, cuando llegamos a este punto podemos decir: y bueno, y los otros 11, por eso el título. ¿Y los otros 11? ¿Qué hicieron los otros 11? Los otros 11 se quedaron en la barca. Los otros 11 estaban expectantes. Los otros 11 estaban más aterrados que nada. O sea, el único que salió del asombro fue Pedro, que se animó a decir: Señor, yo quiero ir a hacer lo mismo que tú. O sea, pero los otros se quedaron pensando, estaban pasmados por lo que estaban viendo. Y luego cuando se le ocurre a este bruto del Pedro bajarse, pues peor se queda. No. Y verlo caminar al Pedro. Bueno, el maestro, porque es el rabí, pero el Pedro, este vato que, hombre, está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre? No es posible. Y todos estaban allí. No sé si estaban criticando a Pedro o estaban aterrados por Pedro o aterrados por Jesús. O sea, algo estaba pasando, pero siguieron metiditos en la barca, seguros, medio mojados porque las aguas a lo mejor los salpicaron, pero estaban seguros dentro de la barca. ¿Sabes que muchas veces así somos tú y yo? Estamos metidos seguros en la conformidad de una fe y una religión que nos mantiene cómodamente sentaditos como lo están ustedes. Y difícilmente queremos salir de esa comodidad para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y hoy en Pentecostés no es solamente recibir el Espíritu Santo, sino es recibir y poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. No los dones, porque esos vienen por añadidura. Es el fruto, y el fruto es el amor. ¿Cuántos de nosotros hoy día conocemos a alguien que nos cae mal? No levanten la mano. No se echen de cabeza. ¿Cuántos de nosotros hay alguien que odiamos o que no toleramos, no soportamos, o que criticamos constantemente, o que le hacemos la vida de cuadritos constantemente, o le hacemos bullying aunque no lo queramos reconocer? ¿Dónde quedó el amor? Es más, cuando a veces como pastores tenemos que exhortar a alguien, a veces nos ponen al tú por tú. No, pero usted con qué derecho me dice, yo por qué. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? O como hijos, el papá de repente llega y nos dice algo: no, papá, ¿tú qué sabes? Tú ya estás grande, ya estás viejo, tú no vives en mi época, yo sí sé, tú ya no sabes. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia?
¿Dónde está la templanza? ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde está la mansedumbre? En todo ello se refleja el amor del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Pero como nosotros nos creemos que estamos viviendo en un derecho legal que tenemos de que Dios nos tiene que bendecir, pues entonces todo es así. Y no, amada iglesia, Dios nos ama, sí, pero tú y yo tenemos que dar un paso fuera de la barca. Pedro, lo que realmente pensó, y queriendo meterme un poco en la mentalidad de Pedro, dijo: si mi rabino está allá afuera pisoteando el caos, entonces mi lugar no es quedarme seguro y seco dentro de la barca. Mi caminar, mi ajalá, me exige estar exactamente donde él está. Por eso en el verso 28 Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Mándame. El problema no fue Pedro, fueron los otros 11. Es cierto que Pedro en el verso 30 dice que al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es verdad, y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Pero por qué dudaste, Pedro? Te faltó fe. Pero fue todo lo que le dijo. Beli. Pero fíjense bien esto. Mientras Pedro estaba experimentando lo que significaba caminar hacia Jesús en medio del caos, los otros se quedaron a la distancia viendo el milagro. ¿A quién rescató Jesús? ¿A Pedro o a los 11? ¿A quién reprendió Jesús? ¿A Pedro o a los 11? ¿A quién sujetó Jesús del brazo y lo sacó adelante? ¿A Pedro o a los 11? ¿Quiénes caminaron sobre las aguas? ¿Los 11 o Jesús y Pedro? Al final de cuentas, Pedro caminó sobre las aguas de ida y de regreso. Pero los otros 11 se perdieron del milagro. ¿Cuántas veces nos hemos perdido del milagro? ¿Cuántas veces nos hemos perdido de esa llamada de atención de Jesús? ¿A cuántos les gusta que les llame la atención? A nadie. Déjame decirte algo. Después de 65 años de estar caminando sobre esta tierra, bueno, 64, todavía estoy chavo. Después de 64 años de estar rodando sobre esta tierra, he llegado a una conclusión. Es necesario que me llamen la atención, porque eso me da seguridad. Porque eso me muestra que me aman. Eso me muestra que realmente les intereso y les importo. Pero cuando siempre llegan y me dicen que todo está bien, pues es así como decirte: sí, ajá. Pero cuando alguien llega y me dice: te equivocaste en esto, de momento no me gusta, pero la realidad es que al evaluar digo: wow, le interesé. Y eso es importante. ¿Pedro tuvo miedo? Sí, seguramente. ¿Se hundió? Sí. Pero también de todos los 12 discípulos, Pedro fue el único que pudo expresar: sálvame, Señor, sálvame. Fue el único. Los demás no, porque estaban seguros en una barca. Y tú y yo, si nos conformamos a estar dentro de 4 paredes, jamás gritaremos: Señor, sálvame, porque daremos por sentado que Él, al estar aquí, nosotros estamos en un lugar seguro. Lo importante es que somos allá afuera. Allá afuera podrás hundirte, pero llegará el momento en que puedes decirle: Señor, sálvame, y Él te sacará. El llamado
es dejar la barca y caminar hacia Jesús. Los 11 que se quedaron en la barca seguramente criticaron a Pedro hasta más no poder. Pero Jesús, el que realmente tenía toda la autoridad de criticarlo, Jesús no lo hizo. Jesús al contrario le dijo: ven, ¿quieres bajarte? Ven. ¿Quieres seguirme? Ven. Nuestro caminar con Dios no se prueba solamente en la emotividad de una reunión. Se prueba allá afuera, en el trabajo difícil, en la familia quebrada, en la necesidad ajena, en la lucha interna, en medio del dolor y del caos. Ahí es donde se revela si realmente queremos mirar al Maestro y ser como Él. Por eso no le tengamos miedo a hundirnos por obedecer. Tengamos miedo más bien a vivir toda una vida dentro de la barca, cerca de Jesús, pero sin caminar con Él. O sea, tú puedes navegar en la barca con Jesús toda tu vida, pero las veces que Jesús se baja de la barca y tú no te bajas porque te quedaste cómodo dentro de la barca, te estás perdiendo de lo mejor de la vida. Experimentar la presencia de Dios y el poder restaurador y transformador de Él. Yo prefiero ser un Pedro que se hunde por obedecer, pero que puede clamar y aferrarse a su Maestro. Yo prefiero ser un Pedro que se aviente como el borra así, pero que sepa que en ese intento, aunque le haya regado, Jesús me levantará y me restaurará siempre. Y concluyo entonces con esto: mi vida solamente es un hebel, un aliento, un vaporcito que se va rápido. Cada vez que menciono esto, yo recuerdo mucho, y la gran mayoría de ustedes lo conoció, el hermano Wayne Myers. Muchos de ustedes no, porque no estaban aquí. Pero él fue un hombre que durante más de 70 y tantos años sirvió a México. Él venía a los Estados Unidos. Y él fue siempre mi pastor, mi guía, mi autoridad espiritual. Dios lo utilizó para que pudiéramos formar esta congregación y sentó las bases para ello. Y cuando él hablaba, con mucha frecuencia me decía o predicaba acerca de que nuestra vida es como un vaporcito, y le hacía así, como un vaporcito que se va. Pues el vaporcito de él duró mucho, 103 años. ¿Sabes? Sí, le duró bastante. Pero regresando y finalizando con esto, Eclesiastés 1:2. Vapor de vapores, dice el predicador, vapor de vapores, todo es un vapor. ¿Cómo consideras tu vida? Y te voy a pedir que te pongas de pie.